La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. Hay un proverbio árabe que dice lo siguiente: una promesa es una nube, su cumplimiento es la lluvia. Durante miles de años, los profetas anunciaron el plan de Dios de enviar el Salvador al mundo. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Los profetas de Dios proporcionaron las nubes de promesa. ¿Se da cuenta? Jesús de Nazaret era la lluvia del cumplimiento de Dios. El plan del Creador no fue una ocurrencia tardía. Es el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras son las nubes, el Mesías es la lluvia. El Mesías entró justamente en Jerusalén sobre un asno, y quiero que veamos un poco al respecto. El Mesías conocía su misión. 500 años antes, el profeta Zacarías había escrito acerca de uno de los muchos acontecimientos que conducirían a su crucifixión. Él dijo en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús cumplió esta profecía. Los 4 evangelios registran este acontecimiento. Mateo, que fue testigo ocular y discípulo del Señor Jesús, escribió lo siguiente en el capítulo 21, versículos 1 al 5 de su evangelio: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Se da cuenta? De esta forma, Jesús se ofreció a la nación como su rey, solo para ser rechazado tal como los profetas habían predicho. Los evangelios dan los detalles de lo que pasó después de entrar Jesús en Jerusalén sobre un asno. Él entró en el templo y echó fuera a todos los que lo utilizaban para ganar dinero. Entonces Jesús les dijo a los vendedores asustados: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Durante los siguientes días, Jesús se sentaba en el templo y enseñaba al pueblo las verdaderas palabras de Dios. Los líderes religiosos intentaron engañarlo y hacerle decir algo por lo que pudieran acusarle y condenarle a muerte, pero fracasaron. Jesús respondió a sus preguntas con sabiduría celestial, de modo que todos se maravillaban. Entonces llegó la hora. Jesús es la única persona que sabía precisamente cuándo moriría, dónde moriría, cómo moriría y por qué moriría. Mateo 26 dice lo siguiente, versículos 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras,
dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Los líderes religiosos estaban desesperados. En varias ocasiones procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, nos dice Juan 7:30. Entonces se les presentó la oportunidad que ellos deseaban. Judas fue a los sacerdotes del templo y ofreció entregarles a Jesús. Los sacerdotes acordaron pagar a Judas 30 piezas de plata. Este hecho de traición cumplió varias profecías más que podemos leer en el Antiguo Testamento. Así, el día llegó cuando Jesús dijo a sus discípulos: «Ha llegado la hora». Era el tiempo para que el Cordero de Dios muriese. Las estrechas calles de Jerusalén estaban llenas de ciudadanos y forasteros. Se escuchaba el sonido del balido de las ovejas y el bramido de los bueyes. Los compradores regateaban con los mercaderes sobre el precio de un cordero en condiciones. Se trataba de la semana de la Pascua. La Pascua era parte de una celebración que duraba una semana, establecida por Dios hacía 15 siglos. Era una ocasión para mirar atrás y recordar cómo Él había rescatado de la servidumbre y la muerte a su nación en aquella noche cuando sus ancestros pusieron sangre de cordero en los postes de sus casas. Desde la perspectiva divina, era una ocasión para mirar hacia adelante, al día en que el Mesías cumpliría el significado más profundo de la Pascua. Pero bien pocos, si acaso alguno, entendieron que Jesús de Nazaret estaba a punto de derramar su sangre como el último cordero pascual y cumplir el simbolismo de todos los corderos que habían sido sacrificados anualmente desde el tiempo de Moisés. En contraste con la misión de Moisés de librar al pueblo de la tiranía física de los capataces humanos, la misión del Mesías era librar al pueblo de la tiranía espiritual de Satanás, del pecado y de la muerte. Curiosamente, los líderes religiosos determinaron matar a Jesús, pero ellos decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Sin embargo, Jesús llevaba intención de morir durante aquella misma fiesta. Se da cuenta, el Cordero de Dios debía ser inmolado durante la fiesta pascual. Todo sucedería exactamente como Dios lo había planificado. Irónicamente, los mismos que rechazaron el plan de Dios tomarían una parte importante cumpliéndolo. Poco pensó Satanás que incitar a los líderes religiosos a matar a Jesús estaba concertando su propia derrota. A estos giros de acontecimientos, las Escrituras los llama sabiduría de Dios en misterio o sabiduría oculta. Vamos a ver un poco ahora en cuanto al pan y la copa, lo que fue la última cena. La noche señalada, Jesús y sus discípulos se reunieron en un aposento alto privado para celebrar la Pascua. Después de compartir la cena de cordero asado y hierbas amargas, el Señor tomó pan, dio gracias, lo partió, lo repartió y les dijo que lo comiesen. El pan partido simbolizaba su cuerpo, que iba a ser herido y castigado por ellos. Entonces les pasó una copa que contenía vino de uvas machacadas. Esta copa, le dijo a sus discípulos, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La copa representaba la sangre que Jesús estaba a punto de derramar para inaugurar el nuevo pacto prometido.
Estos dos símbolos sencillos apuntaban al mensaje central de los profetas de Dios, que nuestro Creador tomaría un cuerpo humano para sufrir y derramar su sangre por la raza pecaminosa de Adán. Después de consolar a sus discípulos con muchas promesas y verdades, Jesús los condujo a un huerto llamado Getsemaní. Postrándose en tierra, sudando profusamente y con intensa agonía de alma, él oró las siguientes palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era esta copa? ¿Qué era esto que preocupaba tanto al Señor Jesús? Era la copa del sufrimiento por el pecado, la separación de su Padre, sin precedente, que él estaba a punto de experimentar, y el horror concentrado del infierno que él sufriría por usted y por mí. Después de expresar esta misma oración 3 veces, el Hijo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Jesús sería el sacrificio completo y final por el pecado. Ahora, al terminar Jesús de hablar con su Padre, entraron en el huerto soldados enviados por los sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Con sus antorchas, palos y espadas, habían venido para arrestar a aquel que había calmado las tormentas, echado fuera demonios y levantado a los muertos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Dice Juan 18:4. Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Ante aquellos que vinieron para arrestarle, Jesús se identificó con el nombre mismo de Dios: yo soy. Claramente, si Jesús iba a ir con ellos, sería porque Él escogería hacerlo. Al acercarse los soldados, el discípulo Pedro sacó su espada, pero solo consiguió cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús benignamente sanó su oreja y luego le dijo a Pedro las siguientes palabras. Escuche, esto está en Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Qué contraste tan alentador ofrece Jesús con todos aquellos que usan de violencia en el nombre de una religión? Aunque Jesús sabía que aquellos hombres iban a burlarse de Él, torturarle y matarle, Él les mostró paciencia y benignidad en lugar de odio y venganza. Los profetas habían profetizado todo esto. Entonces, a aquellos que habían venido para arrestarle, Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y las Escrituras añaden este comentario, escuche bien: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces Mateo dice: todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Por qué aquel que controló el viento y las olas permitió que le arrestasen, le atasen y le llevasen? Lo hizo por amor y obediencia a su Padre. Lo hizo para salvarnos a usted y a mí del juicio eterno. Lo hizo para que se cumpliesen las Escrituras de los profetas. Cientos de años antes, el profeta Isaías había escrito en Isaías 53:7:
como cordero fue llevado al matadero. El profeta Abraham había declarado: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, en Génesis 22. Y el profeta Moisés, en Levítico 14, había escrito: tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. No perdamos la ironía. Los sacerdotes responsables de inmolar y quemar los corderos en el altar de bronce del templo eran los mismos que mandaron arrestar a Jesús para luego matarlo. Sin embargo, ellos no tenían ni idea de que estaban a punto de sacrificar el cordero del cual habían escrito todos los profetas. Jesús fue condenado también por los líderes religiosos. Marcos 14:53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Los líderes religiosos de los judíos, como vemos, habían organizado un juicio nocturno ilegal. Marcos nos da un excelente relato en el capítulo 14, versículos 55 al 63. Allí leemos: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Por qué se enojó el sumo sacerdote y rasgó su vestidura acusando a Jesús de blasfemo? Lo hizo porque Jesús se declaró Hijo de Dios e Hijo del Hombre, con mayúscula. Es decir, el Mesías de quien todos los profetas habían escrito. Jesús también se llamó por el propio nombre personal de Dios. Él dijo: yo soy. Y al hablar del Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, Jesús estaba citando las escrituras de los profetas y declaraba que Él es el juez de toda la tierra. Fue por eso que el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. 700 años antes, el profeta Isaías predijo los sufrimientos voluntarios del Mesías. En Isaías 56 leemos: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Luego vemos que Jesús es condenado por los líderes políticos. Al amanecer, los sacerdotes y líderes religiosos llevaron a Jesús a Poncio Pilato, quien era el gobernador romano de Judea. Ellos exigieron que Pilato pronunciara sobre Jesús sentencia de muerte por crucifixión. En ese momento de la historia, los israelitas vivían bajo el dominio imperial romano y no tenían autoridad para condenar a muerte a un criminal. Durante el juicio, si así podemos llamarlo, Pilato declaró 3 veces: no he hallado delito en él. Pero la turba, incitada por los sacerdotes, incitados a su vez por el diablo, solo gritaba: fuera,
fuera, crucifícale. Pilato entonces cedió a las presiones de los líderes religiosos y condenó a Jesús a la pena extrema de la ley romana, es decir, a los azotes crueles que exponían los huesos, seguido de la crucifixión. En Mateo 27:26 leemos: y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. De esta manera, el Señor de la Gloria, con su santo cuerpo ahora hecho una masa de carne triturada, con su cabeza adornada de una corona de espinas tejidas y con una gran cruz de madera sobre su espalda, fue conducido fuera de la ciudad, al mismo monte donde casi 2000 años antes Abraham había profetizado, diciendo: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto. En el monte de Jehová será provisto». Todos los elementos habían convergido: el pueblo, el procedimiento, la persona, el lugar. Todo estaba sucediendo tal cual los profetas habían predicho. Era el momento para la máxima transacción de los siglos. En nuestro próximo espacio juntos vamos a ver un poco en cuanto a la crucifixión y todo lo que ésta implica. Será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.